del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves sacerdotal en Espíritu Canal. Debemos saber que Dios nos consolará siempre, en todo momento de sufrimiento, e indudablemente nos dará la fortaleza para ser pacientes y prudentes. El Señor desea ser fuerte en nosotros, hacernos fuerza para que crezcamos cada día más grandes en consuelos y podamos consolar en la vida. Pero no se ofenderá si buscamos consuelo también con nuestros amigos. Pedimos al Señor por toda la gente que amamos y que queremos. Gracias por la festividad de el Día del Amor y la Amistad, que debe de ser sincera y no rayar en lo comercial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos ya a Espíritu Canal. ¿Cómo están? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. En verdad es contrastante este evangelio, porque por un lado Jesús pregunta, punto número 1, ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues le da muchas respuestas, como si en estos tiempos preguntáramos quién es Jesús para la gente contestaría muchas cosas. Algunos dicen que eres que eres este otro, quién sabe si eres aquel, con muchas dudas, a veces con enojo o a veces con alegría, pero finalmente ahí está la respuesta. Jesús recibe de Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes mismos, ¿para quién soy yo para ustedes? ¿Qué podrían decir de mí ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías del Señor, y lo dice desde el corazón y lo dice realmente desde el Espíritu. Pedro, esto no te lo ha revelado el hombre, sino más bien el Espíritu. Pedro, bendito seas, ¿verdad? Porque serás el primer papa, de hecho lo es. Y en este momento, ¿verdad?, todo es armonía y es hermoso. Sin embargo, después de que Pedro trata de disuadir a Jesús en este mismo pasaje, Pedro recibe el regaño terrible, el jalón de orejas del mundo: apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres. Chequen el dato: Jesús le encarga una gran encomienda a Pedro, pero esto no quiere decir que Pedro no sea imperfecto, que no sea limitado. De hecho, recibe esta corrección muy fuerte delante de todos. Jesús no se desdice y continúa otorgándole cargos muy importantes, pero por otro lado también reconoce que Pedro tiene mucha limitación, que es un ser humano, y también le corrige y le dice: no pienses como los hombres, piensa como Dios, eso te toca a ti. Porque pensando como los hombres, entonces empezamos a tener alternativas a lo que Dios nos está pidiendo. O sea, no seguimos bien a bien su ley, sino seguimos la nuestra. No hacemos bien a bien su cometido, sino el nuestro. No buscamos bien a bien agradarle a Él, sino agradarnos a nosotros. Y eso es una línea delgada. Y es preciso pedir perdón a Dios por tantas veces en las cuales no hemos buscado su evangelización, sino nuestro confort, nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Cuando dice algo la palabra de Dios y el hombre la refuta con su vida y dice: no, Dios dice esto, pero yo vivo de otra manera. Dios dice aquello, pero yo vivo de tal forma. Entonces estamos equivocados. Estamos viviendo alternativamente a la verdad. Estamos diciendo que nosotros tenemos una situación distinta a lo que Dios nos está pidiendo, otros datos a los que Dios nos está pidiendo, y es equivocado. Pedimos al Señor vivir en su verdad, conocer su palabra y manifestar en nuestra vida que realmente creemos en Él. Que no nos vaya a decir: apártate de mí, Satanás, porque tú estás a favor de la vida en el mundo de los hombres y no de Dios. En el Evangelio.
En el tema de hoy, ¿de dónde nace la violencia? La violencia nace de la experiencia. La experiencia nos dice que sobre todo nace de la manera como percibimos esa realidad que llamamos conflicto. Y es que en la mayoría de nosotros actuamos desde la percepción del conflicto como algo malo, trágico, destructivo, del que debemos escapar, que se debe evitar o no dejar que llegue a nuestra persona, nuestra familia, nuestro entorno, porque terminaría por provocarnos muchos males. Por eso, ante una realidad que percibimos como conflictiva, inmediatamente nos preparamos para defendernos, atacar o cortar cualquier tipo de relación con ella. Como sabemos, estas son las características típicas de la violencia. Pero, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo podríamos definirlo o identificarlo? Lejos de tomar alguna definición académica o técnica, podemos quedarnos con esa idea. Conflicto es aquello que experimentamos como algo nuevo, diferente, desconocido, inesperado. Se presenta en nuestra cotidianidad o normalidad de vida. Por esta razón el conflicto será nuestro compañero de vida, porque siempre habrá en nuestro día a día alguna novedad, alguna diferencia, algo inesperado o desconocido que rompe nuestros hábitos y costumbres. Esto sin duda generará incomodidad o malestar, sobre todo si lo percibimos de manera negativa. El secreto para no convertirnos en personas violentas es transformarlo. Como sabemos, en término trans, hace referencia a pasar de un lugar a otro, y formar hace referencia a la forma de algo. Por eso, para no utilizar la violencia en nuestra vida cotidiana es necesario dejar un lugar negativo desde donde aprendimos a mirar el conflicto y pasar a un lugar que nos permite mirarlo como fuente de bien, de oportunidad, para uno mismo y para quienes viven y conviven con nosotros. En ese sentido, tenemos que desaprender lo que el pensamiento y el comportamiento de la mayoría nos ha enseñado sobre cómo abordarlo y vivirlo. Iniciar el camino hacia un camino de mentalidad, un cambio real sobre la presencia del conflicto en nuestra vida, nos llevará a ser personas promotoras de una convivencia menos violenta en todos los ámbitos de nuestra existencia personal, familiar, laboral, religioso, social. Pasar de pensar que el conflicto es destructivo y nocivo para nuestra vida al pensamiento y convicción de que es un productivo, porque salimos fortalecidos, enriquecidos y crecemos más en espíritu y humanidad, hará que aceptemos que todo conflicto tiene funciones positivas para nosotros y también para quienes nos rodean y para nuestro entorno. La nueva manera de mirar y de pensar el conflicto no nos permitirá recurrir a la violencia para afrontarlo, más bien nos ayudará a entrar en un realismo de la vida, es decir, debemos aceptar que el conflicto es tan natural en nuestra existencia que por su presencia nuestra vida se dinamiza, se vuelve creativa y productiva. Si el conflicto se volviera estéril, insignificante y sin sentido, revisar mi creencia y mi actitud ante las realidades o situaciones que percibo como conflictivas es el primer paso que debo de dar en este camino de cambio de mentalidad. Esto me permitirá darme cuenta de si las creencias o actitudes de la mayoría de la gente se reflejan en mi vida cotidiana y busco defenderme, atacar o evitar relacionarme con aquello o con aquellos que me generan conflicto. Debo tener muy presente que todo comienza en mí, de lo que creo y de la actitud que asumo normalmente frente a lo nuevo, lo desconocido, lo diferente o inesperado. Esto sin duda me dirá qué tan violento o pacífico soy en mi existencia cotidiana. Nos ayudaría mucho recordar y fijar en nuestra mente el enojo de Jesús con Pedro, Mateo 16:23, porque éste pensaba, igual que la mayoría de la gente, que el conflicto, la cruz, solo traía dolor y destrucción, y por eso debía ser evitado. Jesús le recuerda que pensar así es pensar como Satanás, el padre del engaño y de la mentira, porque no es verdad que podemos evitar el conflicto, escapar de él, que es destructivo, sino que es necesario para mejorar y crecer como personas. Así es como piensa y mira Dios el conflicto, y sus hijos e hijas no pueden ni deben mirarlo de otra manera. En el tema de hoy, ya estamos en Santos y Conversos. Hoy celebramos a Santa Juliana de Nicomedia. Santa Juliana de Nicomedia fue una gran mártir que venció al demonio pretendiendo engañarla. A Santa Juliana se le invoca contra enfermedades y para un buen parto. Santa Juliana fue una cristiana que sufrió el martirio durante la persecución del emperador Diocleciano en el año 304, debido a que se negó a casarse con un pagano, descubriendo así su fe.
Santa Juliana fue entonces encarcelada, torturada y decapitada. Mientras estuvo presa, el demonio se le apareció como ángel de la luz, incitándola a que adorara a los dioses paganos, pero ella reconoció el engaño diciendo: Señor Dios del cielo y de la tierra, no me abandones, ni permitas que tu sierva perezca. Actualmente Santa Juliana es venerada como la santa patrona contra la enfermedad e invocando por las mujeres en trabajo de parto. Santa Juliana de Nicomedia fue la hija de un senador pagano que residía en Nicomedia cuando en esa ciudad estaba la corte del emperador Maximiliano. Su mamá era completamente agnóstica. Eso no le impidió para nada abrazar la fe cristiana y se hizo bautizar en secreto. Ya convertida al cristianismo, se dedicó con entusiasmo a adorar a la difusión de la fe y por amor a esta se consagra en su cuerpo y virginidad al Señor. Un senador joven, muy amigo del padre de Santa Juliana, quien se llamaba Luso, queda deslumbrado ante la belleza de Juliana y su propósito ahora sería convertir a Juliana en su esposa, por lo que no duda en pedir en matrimonio a la joven Juliana a su padre. Pero Santa Juliana da largas al asunto sin llegar a poner en prueba su fe. El Luso, quien con el tiempo llegó a ser juez y prefecto de Nicomedia, no se rinde en su afán de querer casarse con Juliana, pero Juliana, decidida, no acepta casarse a menos que él se hiciera cristiano. El Luso no duda en acusar a Juliana con su padre, quien se convierte en aliado del Luso para hacer claudicar a su hija de tal idea tan disparatada. Al momento del juicio, Santa Juliana mantiene su palabra y su fe por todo lo alto, por lo que fue encarcelada, torturada y finalmente decapitada en el año 305. Su cuerpo fue trasladado a Cumas, en Italia, después a España, donde en su honor los condes de Castilla levantaron el célebre monasterio de Santillana, uno de los mejores monumentos de la Edad Media española. Santa Juliana de Nicomedia sufrió una muerte de mártir. Se cuenta que primero fue quemada parcialmente en la hoguera y luego zambullida en un caldero lleno de aceite hirviente. Finalmente, la muy sufrida santa fue liberada de sus torturas terrenales por el acto instantáneo caritativo de la decapitación. Cuenta la tradición que el demonio se le apareció a Santa Juliana de Nicomedia como un ángel de luz mientras ella estaba en prisión. Quiso engañarla y convencerla de que creyera en todo aquello por lo que ella renunció en el matrimonio y la vida glamorosa, que era bueno según el ángel. Reconoció el engaño del demonio y entonces pidió la asistencia de Dios. En el arte, Santa Juliana es a veces mostrada en un caldero, guiando a Satanás encadenado o con una corona y llevando una cruz sobre su pecho. También se le muestra muy frecuentemente bataleando con un dragón con alas. Usualmente ella lleva una cadena para amarrarlo. También es representada con un dragón bajo sus pies. En Santos y Conversos, hoy celebramos a Santa Juliana de Nicomedia. En la Rola del Alma vamos a escuchar Por Amor de Adrián Ortiz. Adelante. Por amor. Por amor, que entregué mi cuerpo, derramé mi sangre sobre dos maderos que tomaron rumbo a la crucifixión. Chiste en clase de inglés. El alumno le pregunta a la maestra: maestra, ¿qué significa nothing? Y la maestra responde: nada. Y el niño se enoja: ah, no, maestra, algo debe de significar, algo debe de significar. Señor Jesús. En Curiosidades, seamos como niños. Ser cristiano de verdad implica la disponibilidad para darle un giro a la vida. Los primeros cristianos experimentaron un desafío muy grande al escuchar que el maestro les pedía que fueran como niños. Debieron sorprenderse mucho porque los niños no tenían en la antigüedad, salvo ciertas excepciones en algunos lugares del Imperio Romano, pues valor alguno, concretamente no tenían derechos. Pero seguramente por esto Jesús les pide a los discípulos que no los menosprecien, porque ellos tienen que hacerse como niños si quieren participar del reino de Dios. Lo anterior quiere expresar que los discípulos no tienen que seguir a Jesús ni ser personas de bien, tampoco comprometerse con el reino para ver qué sacan de provecho, ni siquiera deben optar por el reino para conseguir reputación y aparecer como gente honorable, mucho menos para adquirir poderes y ejercer el dominio sobre los demás.
Con mucha seguridad, por eso Marcos dice que Jesús dijo todo esto de los niños porque algunos de los discípulos, haciendo gala de su poder incipiente, pero al fin poder, regañaban a los niños. Vivimos a costa de querer siempre que se nos reconozca y de sacar ventajas de todo lo que hacemos. ¿Qué podríamos hacer para adquirir esa actitud que señala el Evangelio aprovechando la imagen de los niños? Ser sencillos como ellos, inocentes como ellos, con un corazón que no tiene resentimientos, con un corazón que sabe perdonar, que no tiene prejuicios. El niño le interesa el día de hoy jugar con sus amigos. No importa de qué religión sean o color de piel tengan, así quiere que el Señor tengamos nosotros nuestro corazón como un pequeñito, como un niño, con esa confianza y amor a su Padre eterno. En curiosidades. Para la buena onda de hoy, no se olviden que nos vemos al ratito en la adoración al Santísimo como cada jueves. También no se olviden que este próximo domingo 19 de febrero a las 2 de la tarde tendremos nuestra misa de sanación interior y también misa de unción de enfermos. Esto en una misa extraordinaria a las 2 de la tarde y lo haremos una vez al mes. También es importante potenciar todavía más las devociones, entre ellas el Santo Rosario, que es tan importante y tan valioso. Pedimos al Señor que sea posible comenzar lo que se llama la visita de la cruz vocacional a las casas. Entre otras actividades que queremos realizar, permítenos, Señor, ser parte de esta hermosa realidad. Damos gracias al Señor y recibimos la bendición de este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de saludarte desde Santa Lucía, Azcapotzalco, en la gran bendición de estar vivos y de continuar en este camino en la recta final de este mes de febrero. Adelante.